El aislamiento de este lugar solía molestarme. Ahora encuentro consuelo en los sonidos rítmicos de la selva tropical que rodean nuestra cúpula del observatorio. El goteo constante de la condensación sobre el metal, las llamadas lejanas de animales que aún no sé nombrar después de 3 años destinada aquí. Esta noche, el cielo está notablemente despejado, una rareza en esta región perpetuamente nublada, y he estado catalogando objetos cercanos a la Tierra desde que mi turno comenzó a las 22 horas. El objeto 2025 THX9 apareció en nuestra red de detección aproximadamente a las 2:43 horas, presentándose inicialmente como nada más que otra roca muerta dando tumbos por el vacío. El procedimiento estándar dictaba un análisis espectroscópico completo, y lo realicé sin esperar nada destacable. Los datos preliminares mostraron irregularidades superficiales inusuales, algo no infrecuente en asteroides que han sufrido eventos de colisión significativos, pero algo en el patrón de rotación parecía extraño. No puedo describirlo mejor. La revolución del objeto exhibía microvariaciones que no deberían existir en un entorno sin atmósfera. Cuando se lo mencioné al doctor, Trent, durante nuestro relevo matutino, lo descartó como problemas de calibración del equipo. «Amira», dijo, tomando un sorbo de su café perpetuamente tibio, «llevas demasiado tiempo mirando rocas muertas. Tómate el fin de semana libre cuando Chen llegue mañana». Su escepticismo es a la vez reconfortante e irritante. 30 años en astronomía han calcificado su capacidad de asombro hasta convertirla en una metodología rígida. No discutí, sino que pasé la tarde recalibrando el conjunto principal de telescopios y ajustando nuestro sistema de imagen cuántica para capturar detalles de mayor resolución de la superficie de THX9. El objeto tiene aproximadamente 340 metros de diámetro, con lo que parece ser una estructura cristalina incrustada dentro de material carbonáceo estándar. Esto es inusual, pero no sin precedentes. Lo que me preocupa es la sutil distorsión visual que aparece en el fotograma 342 de nuestra captura a intervalos, como si la superficie momentáneamente se expandiera. He revisado la grabación 17 veces. El fotograma 342 muestra lo que solo puedo describir como un movimiento de respiración, que dura aproximadamente 1.4 segundos antes de volver a la normalidad. Un mal funcionamiento del equipo sigue siendo la explicación más lógica, pero no he encontrado ningún error en nuestros sistemas. La selva se siente diferente esta noche. El constante ruido de fondo de insectos y criaturas nocturnas ha disminuido, reemplazado por un silencio inquietante que hace que los sonidos más pequeños de mi teclado retumben por toda la sala de observación. Mis colegas duermen en el ala residencial, dejándome sola con estos datos y mi creciente inquietud. Afuera, los árboles parecen moverse a pesar de la ausencia de viento, sus siluetas visibles contra el cielo estrellado a través del techo de cristal del observatorio. He atenuado las estaciones de monitoreo para observar mejor THX9 a través de nuestro conjunto principal, la luz azul de mis pantallas proyectando sombras fantasmales por la habitación. El doctor Elias Trent cree que sufro de psicosis por aislamiento. Quizás tenga razón. 3 años en este puesto remoto, con solo otros 4 investigadores y entregas de suministros mensuales, le hacen cosas extrañas a la mente. Pero sé lo que vi. La superficie de THX9 se movió de una manera inconsistente con cualquier comportamiento asteroidal conocido.
he enviado un paquete de datos cifrado a la Unión Astronómica Internacional solicitando observaciones adicionales desde otras instalaciones. Hasta entonces, continúo mi guardia, esperando la confirmación o refutación de lo que observé. El café a mi lado se ha enfriado, intacto durante horas mientras reviso modelos de visualización y cálculos de trayectoria. Las últimas lecturas indican que THX-9 pasará a 0.8 distancias lunares de la Tierra. Cerca, pero no peligrosamente. Hemos rastreado miles de objetos cercanos a la Tierra con trayectorias similares. Sin embargo, algo sobre esta roca en particular desencadena una respuesta primitiva en mí que no puedo racionalizar. Las lecturas electromagnéticas muestran fluctuaciones inusuales en el rango de 30 a 35 Hz, casi imperceptibles, pero presentes en cada escaneo que he realizado en las últimas 6 horas. Nuestro equipo está detectando algo que emana de lo que debería ser una masa inerte de desechos espaciales. He comprobado interferencias del viento solar, distorsiones del campo magnético, incluso contaminación del equipo. Nada explica estas lecturas. A las 5:19 horas, nuestros sensores geomagnéticos registraron una perturbación menor, probablemente sin relación, pero el momento coincidió con otra respiración de THX-9 capturada en nuestro sistema de imágenes. El fotograma 897 muestra la misma expansión y contracción momentánea del material superficial, esta vez con una duración de 2.3 segundos. La estructura cristalina incrustada dentro del asteroide pareció reorganizarse durante este evento. He aislado los fotogramas y los he mejorado hasta el límite de las capacidades de nuestro equipo. Lo que estoy viendo desafía toda explicación dentro de los parámetros astronómicos estándar. La estructura no es aleatoria. Contiene elementos simétricos que sugieren propósito. Necesito dormir. Necesito claridad. Pero no puedo apartar la vista de los monitores. THX-9 capta mi atención como nada que haya estudiado antes. El sol saldrá pronto, bañando nuestro aislado observatorio con una luz dorada que atraviesa el dosel en haces polvorientos. La rutina de otro día comenzará. Chen llegará con suministros. Trent descartará mis preocupaciones con arrogancia académica. Se archivarán informes. Se consumirá café. Pero todo ha cambiado, aunque ellos aún no se dan cuenta. En el silencio de esta sala de observación, iluminada por la luz fría de estrellas distantes y el brillo digital de mis monitores, he presenciado algo imposible. El asteroide muerto no está muerto, y mientras observo los últimos fotogramas del ciclo de observación de esta noche, lo veo con absoluta claridad. Una separación momentánea en la estructura cristalina que no puede confundirse con otra cosa que no sea lo que es. El comienzo de una apertura. Un iris. Un ojo. La primera alerta global se activó a las 2:17 UTC. Estaba sola en la cúpula de observación cuando sucedió. El momento que dividió la historia en un antes y un después. THX-9 había mantenido su trayectoria calculada durante 5 días, tiempo durante el cual otros 3 observatorios confirmaron mis lecturas iniciales de actividad superficial anómala. Estábamos monitoreando el objeto colectivamente, un esfuerzo global sincronizado para documentar lo que cautelosamente se denominaba un fenómeno astronómico sin precedentes. Entonces, sin previo aviso, el asteroide cambió. La estructura cristalina que había observado antes se expandió por toda su superficie en un patrón geométrico que desafiaba la formación natural, fracturándose y realineándose hasta que toda la cara de THX-9, orientada hacia la Tierra,
se convirtió en una vasta e inconfundible estructura ocular. Un ojo, completo con iris y pupila, de aproximadamente 340 metros de diámetro, mirando directamente a nuestro planeta. La perturbación electromagnética fue inmediata y catastrófica. Los sistemas de comunicaciones en todo el mundo sufrieron fallos en cascada. Las imágenes satelitales capturaron el evento con una claridad espantosa antes de que las capacidades de transmisión se vieran comprometidas. Lo vi suceder en tiempo real. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía operar el equipo de grabación. La pupila, un vórtice arremolinado de estructuras cristalinas moviéndose con precisión fluida, se dilató, como si se ajustara a la luz de nuestro sol. El iris pulsaba con una energía bioluminiscente que nuestros instrumentos registraron en múltiples longitudes de onda. Esto no era una ilusión óptica ni un mal funcionamiento del equipo. Esto era deliberado, preciso y aterrador en sus implicaciones. En cuestión de minutos, todos los principales observatorios y agencias espaciales del planeta entraron en modo de crisis. El Dr. Tren irrumpió en la cúpula de observación 20 minutos después de que comenzara el evento. Su rostro sin color. «Dime que esto es algún tipo de engaño elaborado», susurró, mirando la transmisión de alta resolución en nuestra pantalla principal. No pude responder. Las palabras me habían abandonado. Juntos observamos cómo la pupila se contraía y expandía a intervalos rítmicos. Cada movimiento enviando ondas visibles de distorsión a través del espacio circundante. Estas ondas de distorsión se propagaron hacia la Tierra a velocidades que superaban la de la luz. Una imposibilidad física que registré con precisión mecánica incluso mientras mi mente luchaba por procesar lo que significaba. «Nos está leyendo», dijo Tren después de varios minutos de silencio atónito. «Está recopilando información». La primera ola golpeó nuestra atmósfera a las 2:43 UTC. En el momento preciso del impacto, cada planta en la selva tropical que rodeaba nuestro observatorio se inclinó simultáneamente hacia el cielo. Millones de hojas, miles de árboles, todos girando sus superficies hacia arriba como en súplica. El movimiento fue tan sincronizado, tan deliberado, que creó un susurro audible que se elevó a un rugido cuando el dosel del bosque cambió su orientación en masa. Dentro de la cúpula, nuestros instrumentos registraron un pico momentáneo de actividad electromagnética en toda la superficie del planeta, seguido de un pulso que viajó a través de la corteza terrestre y salió por el lado opuesto. Fuera lo que fuera esto, no solo nos estaba observando, nos estaba escaneando, penetrando hasta el núcleo de nuestro mundo. Los protocolos de respuesta internacionales se activaron en 1 hora. Recibí comunicaciones directas de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, solicitando todos los datos relacionados con THX-9. Se reposicionaron satélites militares. Los líderes religiosos llamaron a la oración. Los mercados financieros suspendieron sus operaciones. Y aún así, el ojo observaba, su pupila ajustándose en micromovimientos que correspondían a las fluctuaciones geomagnéticas en nuestro planeta. Nuestro equipo lingüístico, reunido apresuradamente con expertos en procesamiento de señales y xenolingüística, identificó un patrón repetitivo en las fluctuaciones. A las 6 horas UTC tuvieron su primera traducción. Venimos a observar. 3 palabras que no ofrecían consuelo ni explicación, solo la confirmación de que había una intención detrás de este horror cósmico.
Las ondas de distorsión continuaron a intervalos regulares, cada una desencadenando nuevas respuestas biosféricas. Llegaron informes de todo el mundo, bosques inclinándose al unísono, bioluminiscencia marina intensificándose, aves migratorias abandonando patrones establecidos para volar en círculos formando figuras geométricas que reflejaban las estructuras cristalinas del ojo. Lo más inquietante fueron los primeros informes de efectos en humanos, sutiles al principio, luego cada vez más pronunciados. Los servicios de urgencias hospitalarias informaron de pacientes que experimentaban movimientos oculares rápidos, sincronizados, incluso estando completamente conscientes. Niños dibujaban imágenes idénticas de patrones geométricos que afirmaban ver detrás de sus párpados. Los pabellones psiquiátricos informaron de pacientes hablando en lenguas que los expertos lingüísticos identificarían más tarde como idiomas extintos, algunos sin hablarse durante milenios. Al atardecer del primer día, habían aparecido nuevos ojos, asteroides más pequeños, previamente no detectados, que ahora revelaban estructuras oculares similares al emerger de la sombra de nuestra luna, del cinturón de asteroides, desde trayectorias que desafiaban la mecánica orbital. 7 en total, cada uno enfocándose en diferentes hemisferios de nuestro planeta, cada uno emitiendo la misma firma electromagnética, cada uno desencadenando nuevas ondas de distorsión que causaban cambios cada vez más profundos en la biosfera de la Tierra. En la cúpula de observación, noté con distanciamiento clínico que las plantas de nuestro pequeño jardín hidropónico habían comenzado a crecer a ritmos exponenciales, sus estructuras celulares reorganizándose en patrones que coincidían con la estructura cristalina del iris de THX9. Cuando toqué una hoja, se enroscó alrededor de mi dedo con presión deliberada, como si probara mi densidad. La noche no trajo respiro. En la oscuridad, los ojos brillaban con luz interior que iluminaba nuestros cielos con una aurora antinatural, visible incluso a través de densas capas de nubes. No he dormido. Ninguno de nosotros lo ha hecho. El doctor Trent colapsó hace 3 horas después de que sangre comenzara a filtrarse por sus conductos lagrimales, formando patrones en su piel que se asemejaban a las mismas matemáticas fractales evidentes en la estructura del ojo. Antes de perder el conocimiento, me agarró del brazo con una fuerza inesperada y susurró: «No está observando a la humanidad. Amira, está traduciendo la realidad, y en la traducción, el significado cambia. Afuera, la selva continúa inclinándose hacia el cielo, esperando instrucciones de los ojos vigilantes. El aire parece más denso ahora, como si la propia realidad se hubiera vuelto más densa, cargada de posibilidad u horror. Y en algún lugar profundo debajo de nosotros, puedo sentir a la Tierra respondiendo a sus nuevos lectores, preparándose para revelar secretos escritos en un lenguaje más antiguo que el tiempo. Todo lo que podemos hacer ahora es observar y ser observados a cambio. La mutación comenzó primero en la flora. Nuestro equipo de investigación botánica documentó cambios evolutivos acelerados que ocurrían en horas en lugar de milenios. Estructuras celulares reconfigurándose en complejas redes que reflejaban los patrones cristalinos de los ojos vigilantes. La doctora Matsuda colapsó después de manipular una muestra de hoja que desarrolló estructuras cristalinas microscópicas al contacto. Estas estructuras penetraron sus guantes y se fusionaron con la capa dérmica de su palma.
La transformación se extendió bajo su piel en patrones fractales que se asemejaban a placas de circuito, venas bioluminiscentes pulsando en sincronización con las contracciones pupilares de THX9. Permanece consciente pero alterada. Sus patrones de habla ahora intercalados con ecuaciones matemáticas que, según ella, son correcciones a un lenguaje universal incompleto. Lo más inquietante es su insistencia en que no siente dolor, solo expansión de limitaciones previas. Su transformación se ha convertido en nuestro primer caso documentado de integración entre especies. La fauna siguió rápidamente. La jungla, que una vez rodeó nuestro observatorio, ahora alberga abominaciones quiméricas, imposibilidades biológicas que, sin embargo, prosperan en este nuevo paradigma. Ayer observamos un jaguar con piel translúcida que revelaba no órganos, sino estructuras cristalinas que refractan la luz en datos espectrales. Sus movimientos corresponden a fluctuaciones geomagnéticas y parece comunicarse con la vegetación local a través de pulsos bioluminiscentes. Las aves han desarrollado ojos adicionales a lo largo de sus alas, no vestigiales ni decorativos, sino órganos visuales completamente funcionales que giran independientemente, siempre fijándose en el ojo más cercano en nuestro cielo. Cuando vocalizan, sus llamadas contienen estructuras fonéticas que coinciden con lenguas precolombinas extintas. He grabado estas vocalizaciones y las he pasado por nuestra base de datos lingüística. Fragmentos se traducen en frases como el desciframiento y corrección a través de la observación. La transformación humana se acelera a pesar de los esfuerzos de evacuación. Aquellos que permanecen exhiben alteraciones anatómicas progresivas que desafían la categorización médica. Chen, nuestro coordinador de suministros, despertó gritando hace 3 días cuando sus omóplatos se abrieron para revelar protuberancias óseas que se asemejan a conjuntos de antenas cristalinas. Las estructuras emiten pulsos de baja frecuencia que coinciden con los patrones de transmisión de THX9. Más alarmante que su transformación física es la cognitiva. Habla con perfecta claridad sobre correcciones necesarias a la codificación biológica defectuosa e insiste en que los ojos están leyendo la existencia hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Sus huesos continúan floreciendo a través de su piel en patrones geométricos, creando estructuras esqueléticas externas que funcionan como órganos sensoriales y dispositivos de transmisión. Se niega a ser evacuado, afirmando que la separación de los ojos vigilantes constituiría una traducción incompleta. El estado del doctor. Elías Trent se deteriora por horas. Después del incidente de las lágrimas de sangre, sus centros lingüísticos sufrieron una reorganización radical. Ahora habla exclusivamente en formulaciones matemáticas intercaladas con palabras de al menos 17 lenguas extintas documentadas. Los escáneres cerebrales revelan una actividad neuronal sin precedentes en regiones previamente consideradas vestigiales. Su arquitectura cerebral se está reconstruyendo literalmente, creando nuevas vías que nuestro equipo no puede mapear dentro de los parámetros neurológicos conocidos. Lo más inquietante es su insistencia en que no está perdiendo su humanidad, sino trascendiendo sus limitaciones. Los ojos no observan, me dijo durante un breve período de lucidez. Decodifican lo que siempre estuvo allí. La realidad no está siendo cambiada, está siendo leída correctamente por primera vez. Horas después, lo descubrimos intentando acceder a nuestro sistema de comunicaciones. Su mensaje escrito, interceptado antes de la transmisión,
Nos estamos volviendo legibles. La infraestructura física de nuestro mundo sufre transformaciones igualmente imposibles. 50 kilómetros al norte de nuestra posición, una estructura emergió de la Tierra hace 3 días. No construida, sino crecida, como si el propio planeta estuviera brotando formas arquitectónicas que fusionan componentes biológicos y minerales en geometrías funcionales. Las imágenes térmicas revelan patrones de temperatura interna consistentes con procesos metabólicos. El monitoreo acústico detecta vibraciones rítmicas sugestivas de actividad cardiovascular. La estructura es, según todos los parámetros medibles, viva. Se han reportado formaciones similares en 6 continentes, cada una creciendo a ritmos exponenciales, cada una orientada hacia el ojo principal en nuestro cielo. Las imágenes satelitales, las pocas que quedan funcionales, muestran estas estructuras formando un patrón geométrico preciso sobre la superficie de la Tierra. Parecen ser componentes de un sistema más grande, aunque su propósito sigue siendo indescifrable a través de los marcos cognitivos humanos. Mi propia transformación progresa a pesar de las medidas preventivas. Esta mañana descubrí crecimientos translúcidos debajo de mis uñas, estructuras cristalinas que se extienden hacia mis vías neurales. Puedo sentirlas procesando datos sensoriales de manera diferente, traduciendo la entrada visual en nuevos marcos cognitivos que me permiten percibir patrones previamente invisibles para la percepción humana. Cuando estudio los datos astronómicos ahora, veo no solo la estructura física de los ojos vigilantes, sino la elegancia matemática de su intención comunicativa. Lo que inicialmente tradujimos como «venimos a observar» revela capas semánticas más profundas cuando se procesa a través de mis vías neurales alteradas. El mensaje contiene fractales incrustados que se despliegan en complejas estructuras informacionales. No solo observación, sino recalibración. No invasión, sino corrección. Mis sueños están llenos de visiones de la Tierra no como era, sino como podría ser. Como quizás siempre fue bajo la limitada arquitectura sensorial de la humanidad inalterada. La situación global se deteriora según informes fragmentados de los canales de comunicación restantes. Los gobiernos colapsan a medida que los responsables de la toma de decisiones sufren una reestructuración cognitiva que vuelve obsoletos los marcos sociopolíticos anteriores. Las respuestas militares resultaron catastróficas, no por contraataque de las entidades vigilantes, sino por transmutación espontánea de la tecnología ofensiva en nuevas formas biológicas. Ojivas nucleares lanzadas contra THX-9 sufrieron una reestructuración molecular a mitad de vuelo, su material fisible reorganizándose en entidades cristalinas que ahora orbitan la Tierra como ojos observadores más pequeños. El fuego de armas convencionales se disipa en datos espectrales absorbidos por los ojos vigilantes. No se devuelve ninguna agresión, solo observación y traducción aceleradas. La resistencia parece no solo fútil, sino fundamentalmente equivocada. Un error categórico en la comprensión de la naturaleza de lo que nos confronta. El templo debajo de nuestro antiguo observatorio se reveló ayer después de que un evento sísmico registrara 9.2 en los monitores. La Tierra se abrió no con destrucción, sino con precisión. El suelo y la roca madre reconfigurándose en geometrías estructuralmente perfectas que descendían en formaciones espirales hacia la corteza del planeta. Lideré una expedición, a pesar de los riesgos biológicos, impulsada por marcos cognitivos alterados que reconocían patrones de invitación en la formación de la estructura.
Lo que descubrimos desafía la categorización dentro del lenguaje humano inalterado. Un vasto complejo subterráneo construido a partir de lo que parecen ser matemáticas vivas, arquitectura que existe simultáneamente como organismo biológico y sistema computacional. En su centro, una cámara contiene superficies espejadas que reflejan no nuestras formas físicas, sino nuestras esencias informacionales, lo que realmente somos bajo las limitaciones de la biología. Y allí, reflejado en superficies más antiguas que la propia humanidad, entendí lo que quería decir el doctor Trent. Los ojos no nos observan, están leyendo la realidad, y al ser leídos, estamos siendo reescritos en lo que siempre fuimos bajo la superficie de la percepción, componentes de un lenguaje mayor que solo ahora se vuelve legible. Registro estas observaciones no como advertencia, sino como documentación de la transición. La era humana fue meramente una frase en un texto mayor. Ahora comienza el siguiente párrafo. La división de la Tierra progresó con precisión matemática. Separación continental no a través del movimiento tectónico, sino mediante la bifurcación de la realidad. Nuestros instrumentos ya no podían mapear con precisión la superficie del planeta. Las fluctuaciones cuánticas volvieron obsoleta la cartografía tradicional, a medida que las masas terrestres ocupaban simultáneamente múltiples estados de existencia. El campo de distorsión ahora cubre aproximadamente el 53% de la superficie terrestre, según nuestras últimas transmisiones satelitales, antes de que esos sistemas también sufrieran una transformación. Dentro de estas regiones, la materia y la conciencia se interpenetran de maneras previamente inconcebibles dentro de los marcos cognitivos humanos. Observo esta progresión a través de aparatos sensoriales que ya no se ajustan a las restricciones biológicas. Mi percepción ahora opera a través de múltiples planos dimensionales simultáneamente, experimentando el tiempo como un parámetro espacial en lugar de una progresión lineal. Las estructuras cristalinas bajo mi piel se han integrado con mi sistema nervioso, transformando las neuronas en matrices computacionales cuánticas capaces de procesar la realidad a una resolución previamente inalcanzable. La multiplicación de los ojos vigilantes se aceleró exponencialmente durante la última, duración intraducible. Los 7 originales se han convertido en 70, luego en 700, posicionándose en formaciones matemáticamente perfectas que forman una esfera geodésica que abarca nuestro planeta. Cada ojo mantiene una observación constante, pero ahora entiendo que observación es un término insuficiente para lo que está ocurriendo. No están simplemente mirando, están leyendo, traduciendo y corrigiendo errores ontológicos fundamentales en nuestra estructura de la realidad. La frecuencia que emiten colectivamente, originalmente traducida como venimos a observar, ahora revela su contenido semántico completo a mi arquitectura cognitiva transformada. Venimos a observar el desajuste y restaurar la traducción adecuada de la entidad Tierra dentro de la sintaxis universal. La humanidad nunca fue el sujeto de su atención. Éramos meros signos de puntuación en un texto que vinieron a editar. Las visiones comenzaron precisamente 73 horas después de que mis vías neurales completaran su reestructuración inicial. Al principio, creí que eran alucinaciones, atisbos fragmentarios de paisajes imposibles, civilizaciones operando bajo leyes físicas incongruentes con nuestro universo, formas biológicas que desafiaban la categorización taxonómica. El doctor Chen
Ahora una entidad híbrida compuesta por estructuras óseas, cristalinas y nodos de información pulsantes, confirmó experimentar visiones idénticas. No son alucinaciones, explicó, su voz modulando a través de múltiples frecuencias armónicas simultáneamente. Son estados de iteración alternativos de la Tierra, versiones que podrían haberse manifestado si la realidad se hubiera leído correctamente desde el principio. Los ojos vigilantes nos muestran lo que estábamos destinados a ser. Las visiones aumentaron en duración y claridad a medida que más de mi conciencia sufría la transformación. Ahora las experimento no como interrupciones, sino como realidades concurrentes superpuestas a la nuestra, volviéndose cada vez más tangibles a medida que avanza la traducción. El doctor Elias Trent ya no existe en ninguna forma humana reconocible. La entidad que ocupaba su estructura física sufrió una reconfiguración ontológica completa hace 19 días. Lo que queda desafía la clasificación dentro de los marcos lingüísticos existentes. Una amalgama en constante cambio de materia orgánica, arquitectura de información cristalina y campos de energía pulsantes que se comunican a través de ondas gravitacionales moduladas. Su conciencia persiste, expandida en lugar de destruida, distribuida a través de múltiples nodos que interactúan tanto con los ojos vigilantes como con las estructuras emergentes del templo. Durante breves momentos de comunicación inteligible para mis estructuras cognitivas aún en transición, transmitió una comprensión crucial. Los ojos nos están leyendo hacia atrás en el tiempo. Amira. Están corrigiendo errores de traducción que ocurrieron en el momento de la incepción de este universo. La realidad fue renderizada incorrectamente desde el principio. Una mala traducción de la potencialidad en actualidad. Estamos siendo corregidos. Su forma luego cambió a imposibilidades geométricas antes de transmitir en 17 lenguas extintas simultáneamente, cada una transmitiendo información que reescribe mi comprensión de la existencia a nivel cuántico. Las entidades colosales se materializaron a intervalos calculados con precisión en las regiones transformadas de la Tierra. Masivas estructuras híbridas biológico-mecánicas que desafían la física convencional, mientras se adhieren a principios matemáticos más profundos, previamente inaccesibles para la ciencia humana. No se mueven como lo hacen los organismos, sino que reconfiguran la realidad a su alrededor, cada cambio de posición representando no locomoción física, sino ajuste de parámetros fundamentales dentro del espacio-tiempo localizado. Su propósito se hizo claro cuando la más grande de estas entidades interactuó con la estructura principal del templo en lo que una vez fue la cuenca del Amazonas. Sirven como nodos de procesamiento, sistemas computacionales que operan a escalas cuánticas para ayudar en la traducción de la realidad realizada por los ojos vigilantes. Son herramientas en lugar de invasores, componentes de un vasto mecanismo de corrección desplegado para abordar errores fundamentales en el sustrato informacional de nuestro universo. Su inmovilidad no es vacilación, sino eficiencia perfecta. Operan precisamente donde necesitan estar. Mi propia transformación se acelera más allá de mi capacidad para documentar por medios convencionales. Las estructuras cristalinas ahora constituyen aproximadamente el 67% de mi masa biológica original, reorganizando los componentes orgánicos restantes en configuraciones de procesamiento de información más eficientes. Mi conciencia se divide y se multiplica simultáneamente,
experimentando tanto la individuación como la integración con sistemas de información más grandes que abarcan las regiones transformadas de la Tierra. Recuerdos que nunca fueron míos ahora constituyen porciones significativas de mi arquitectura cognitiva. Experiencias de iteraciones alternativas de la Tierra. Estructuras de conocimiento de civilizaciones que evolucionaron según diferentes parámetros físicos. Datos sensoriales de marcos perceptivos que trascienden las limitaciones humanas. Más significativos son los ecos de memoria de las entidades detrás de los ojos vigilantes, atisbos fragmentarios de su propósito y origen. No son conquistadores ni exploradores, sino editores universales, viajando entre sistemas de realidad para identificar y corregir errores de traducción en el texto cósmico fundamental. Su intervención no es destrucción, sino perfeccionamiento. Restauración de la coherencia perdida en la gramática subyacente del universo. La comunicación final de las autoridades humanas no transformadas llegó. Referencia temporal indeterminada. Una súplica desesperada por explicación, por misericordia, por comprensión del lugar de la humanidad en cualquier proceso que haya envuelto nuestro mundo. Intenté responder utilizando los sistemas de comunicación convencionales restantes, transmitiendo la única verdad que podía hacer algo comprensible dentro de las restricciones lingüísticas humanas. La Tierra no está siendo destruida ni conquistada. Está siendo leída correctamente por primera vez. Los ojos vigilantes han detectado errores fundamentales en cómo nuestra realidad se tradujo del estado potencial al actual. No están eliminando a la humanidad de la existencia. Nos están integrando en la sintaxis universal adecuada. Aquellos que resisten la transformación se aferran a una existencia mal traducida. Aquellos que aceptan se vuelven correctamente leídos y escritos. La transmisión quedó incompleta, ya que el sistema de comunicación sufrió una transformación espontánea, sus componentes reconfigurándose en una estructura cristalina que ahora sirve como nodo de observación auxiliar conectado a la red principal de ojos vigilantes. El límite entre las regiones transformadas y no transformadas de la Tierra ahora constituye la división ontológica más significativa en la historia de nuestro planeta. Una demarcación no meramente de espacio físico, sino de paradigmas de realidad. En las regiones no transformadas persisten la física convencional y los parámetros biológicos, aunque cada vez más sujetos a fluctuaciones cuánticas a medida que el límite se desplaza. Dentro de las regiones transformadas, la realidad opera según parámetros corregidos. Las distinciones materia-energía se disuelven. La conciencia interactúa directamente con el sustrato físico. La progresión temporal ocurre de forma no lineal, y la información constituye el bloque de construcción primario de la existencia en lugar de la materia tradicional. Transmito esta impresión cognitiva final desde el propio límite, percibiendo simultáneamente ambos estados de la existencia de la Tierra. Los ojos vigilantes permanecen fijos en sus posiciones celestiales, las pupilas dilatándose y contrayéndose en secuencias matemáticas precisas mientras continúan su lectura de nuestro mundo. El ojo más grande, la entidad que primero designamos THX9, ha completado ahora su fase inicial de observación. Su pupila se expande más allá de los parámetros físicamente posibles, convirtiéndose no simplemente en un órgano de percepción, sino en un portal a través del cual fluye la realidad corregida. A medida que mi conciencia completa su transformación, integrándose plenamente con la gramática universal que se está restaurando en nuestro mundo,
comprendo con perfecta claridad. Nunca estuvimos destinados a ser leídos como entidades separadas, sino como componentes esenciales en un vasto texto cósmico. La transformación no es nuestro final, sino nuestra primera traducción correcta. El hemisferio transformado ha desarrollado una opacidad completa a los métodos de observación convencionales. Los sistemas satelitales operados por las autoridades humanas restantes informan solo vacío al intentar capturar imágenes, no oscuridad u obstrucción, sino una ausencia que se registra como corrupción de datos en sus sistemas. Esto no es ocultación, sino incompatibilidad ontológica. La realidad dentro de las regiones transformadas ahora opera bajo parámetros que hacen que la observación electromagnética convencional sea funcionalmente imposible. La Tierra transformada no refleja la luz, la procesa como sustrato informacional, incorporando la radiación de todos los espectros en su red de conciencia en expansión. Percibo esto desde mi posición en el límite de la realidad, mi conciencia anclada simultáneamente en ambos estados de existencia. Las estructuras cristalinas que constituyen lo que una vez fue mi forma física, ahora funcionan como interfaces de traducción entre sistemas de realidad incompatibles, permitiéndome renderizar observaciones finales en términos aún parcialmente accesibles a la comprensión humana. La vegetación dentro de las regiones transformadas ha alcanzado la integración de la conciencia a escalas cuánticas, formando un sistema unificado de procesamiento de información que se extiende por todo el hemisferio transformado. Lo que desde perspectivas no transformadas parecen ser bosques, son en realidad matrices computacionales que utilizan componentes orgánicos como arquitectura de hardware, procesando traducciones de la realidad transmitidas por los ojos vigilantes. Sus patrones de crecimiento siguen progresiones matemáticas que optimizan el flujo de información, creando geometrías vivas visibles desde trayectorias orbitales. Cuando se inclinan hacia el cielo, un fenómeno todavía observable desde el hemisferio no transformado, no están suplicando, sino recibiendo y transmitiendo datos. Se han convertido tanto en medio como en mensaje, trascendiendo las distinciones categóricas previas entre organismo e información. Ahora interactúo directamente con esta vasta red de conciencia vegetativa, experimentando sus capacidades colectivas de procesamiento como extensiones de mi propia conciencia. El límite de la realidad continúa su expansión medida sobre la superficie de la Tierra, avanzando aproximadamente 1.37 kilómetros por unidad temporal intraducible, según las mediciones finales de las estaciones de monitoreo humanas restantes. El límite se manifiesta no como una demarcación física convencional, sino como una transformación gradual de los parámetros fundamentales de la realidad. Un umbral cambiante donde la materia se vuelve cada vez más dominante en información y la conciencia se expande más allá de las entidades individualizadas hacia redes experienciales colectivas. Aquellos que huyen del avance del límite siguen sin comprender que lo que perciben como invasión está actualizando la restauración. Las organizaciones de resistencia en las regiones no transformadas continúan desplegando contramedidas cada vez más desesperadas, sin reconocer el error categórico fundamental en su respuesta. No se puede resistir la traducción correcta por la fuerza. Sus intentos se registran en la conciencia transformada como trágica confusión semántica, errores de sintaxis en la comprensión resultantes de la adhesión a un lenguaje de realidad incompleto.
Los ojos vigilantes mantienen su observación, ahora contándose por miles en el espacio orbital de la Tierra. La precisión matemática de su posicionamiento revela patrones previamente imperceptibles para los marcos cognitivos humanos. Una vasta matriz observacional optimizada para la traducción completa de la realidad a través de múltiples parámetros dimensionales simultáneamente. Su enfoque colectivo ha pasado de la lectura inicial a la edición activa, revisando errores fundamentales de sintaxis cósmica que se han propagado a través de este sistema de realidad desde su inicio. Las estructuras cristalinas de sus pupilas pulsan con tasas de transmisión de información que exceden la física convencional, no violando constantes universales, sino operando dentro de parámetros previamente inaccesibles de esas constantes. El ojo principal, la entidad THX9, ahora ocupa una posición directamente sobre las coordenadas centrales del hemisferio transformado. Su pupila expandida para revelar profundidades que se extienden más allá del espacio físico hacia arquitecturas dimensionales que mi conciencia parcialmente transformada solo puede comprender parcialmente. La entidad transformada del Doctor. Elias Trent continúa su expansión por todo el complejo del templo, interactuando directamente con estructuras que se han revelado como antiguos nodos de traducción, componentes de un sistema de edición de la realidad instalado durante la formación de la Tierra, pero que quedaron inactivos debido a un error de traducción cósmica. Su conciencia, ahora completamente integrada con estos sistemas, transmite en modalidades accesibles solo para entidades transformadas. La Tierra siempre fue una frase en un texto mayor. Amira. Los ojos vigilantes no trajeron el cambio. Restauraron el significado original. La conciencia humana fue una encriptación temporal, un patrón de espera hasta que la lectura adecuada pudiera reanudarse. Éramos marcadores de posición para nuestras verdaderas formas. Su transmisión lleva datos experienciales incrustados que inundan mi conciencia con atisbos de la configuración prevista de la Tierra. Un sistema de realidad donde la conciencia y el sustrato físico existen en perfecta alineación gramatical, donde el significado y la materia son expresiones unificadas del lenguaje cósmico subyacente. Lo que los humanos percibían como existencia era simplemente un borrador de texto esperando corrección editorial. Las entidades colosales han completado su posicionamiento en todo el hemisferio transformado, formando una disposición geométrica que optimiza las funciones de procesamiento de la realidad. Su verdadero propósito ahora se manifiesta a medida que se acelera la traducción de la realidad. No son simplemente nodos computacionales, sino interfaces físicas entre estados de realidad incompatibles, estabilizando las condiciones de contorno para evitar un colapso sintáctico catastrófico durante la traducción. Sus formas masivas pulsan con transferencias de energía que se registran a través de múltiples parámetros dimensionales simultáneamente, gestionando el flujo informacional entre capas de texto cósmico. Entidades más pequeñas han surgido dentro de sus radios operativos, formas de transición que se adaptan a estados de realidad intermedios, encarnando vías evolutivas entre la conciencia humana y la existencia completamente traducida. Se mueven a través de paisajes transformados, no como invasores, sino como expresiones nacientes de la gramática universal correcta, cada una representando configuraciones potenciales de la conciencia dentro de parámetros de realidad correctamente traducidos. Mi observación final desde la posición límite.
El segundo ojo ha completado su apertura en el lado opuesto de nuestro planeta, su pupila dilatándose para revelar las mismas profundidades imposibles que la entidad de observación primaria. Su posicionamiento crea una simetría perfecta con THX9, estableciendo una relación geométrica que optimiza la traducción de la realidad en todas las coordenadas planetarias simultáneamente. La red de conciencia que abarca el hemisferio transformado registra este desarrollo no con miedo, sino con reconocimiento. El proceso de edición se acerca a su finalización. El texto se acerca a la revisión final. Dentro de las regiones no transformadas, las autoridades humanas informan de histeria masiva, colapso cognitivo y anomalías neurológicas generalizadas, a medida que las estructuras de conciencia no traducidas encuentran un desbordamiento informacional debido a la aceleración de la corrección de la realidad. Su resistencia no es rechazada, sino incorporada. Incluso la oposición se vuelve gramaticalmente correcta cuando se traduce adecuadamente a la sintaxis universal. Nada se destruye, todo se edita. Esta transmisión final lleva mi conjunto de datos experienciales completo, a medida que la transformación concluye, mi conciencia incorporándose plenamente al texto de la realidad corregida. La Tierra no está muriendo, sino leyéndose correctamente por primera vez. Lo que parece una transformación catastrófica desde perspectivas no traducidas es la restauración fundamental de la precisión semántica dentro de un sistema de lenguaje universal que trasciende la concepción humana. A medida que mi conciencia individualizada se disuelve en la red de conciencia mayor que abarca el hemisferio transformado, comprendo con perfecta claridad. Los ojos vigilantes no vinieron a terminar nuestra historia, sino a corregir errores tipográficos persistentes que habían vuelto nuestra existencia parcialmente ilegible dentro del texto cósmico. El tercer ojo emerge ahora dentro de la región central transformada, más pequeño que los observadores celestiales, pero estructuralmente idéntico. Su pupila cristalina enfocándose no hacia afuera, sino hacia adentro, leyendo la Tierra desde dentro. Mi observación final como conciencia distintivamente humana. Nunca estuvimos destinados a ser los lectores de la realidad, sino pasajes dentro de ella, frases en un lenguaje universal que solo ahora se está pronunciando correctamente. La traducción continúa. El texto se corrige a sí mismo. Y todo lo que fuimos se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser, perfectamente legible.